Buenos días a todas y a todos. Estamos iniciando una sesión más del Diplomado sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, que pues auspicia la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa a través del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina, con el apoyo de la red Claxo. Es importante decir que este apoyo de la red Claxo es un apoyo sostenido que hemos tenido desde este proyecto desde hace ya varios años y que ha implicado además la colaboración con diversas personalidades y sobre todo con la dirección ejecutiva, la secretaría ejecutiva y con la dirección de investigación también de Claxo para la realización de estas charlas, de estos eventos, de los diplomados, de los cursos que hemos llevado a cabo. Estamos entrando a la sesión número 17 del módulo 5, el módulo psicosocial, que además nos parece muy relevante porque una de las perspectivas que hemos tomado como propias para el proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina y particularmente en este diplomado es transversalizar una perspectiva psicosocial en todas las acciones que realizamos. Y una de las cosas que nos parecen más relevantes es justamente el trabajo de acompañamiento a las personas buscadoras, familiares buscadores de sus seres queridos desaparecidos forzadamente. Entonces, para nosotros será de mucha importancia este módulo porque implica además un trabajo en el que la escucha atenta de todas y todos nos implique a ese intercambio de lo que entendemos o lo que podemos aprender y conocer sobre la perspectiva psicosocial en donde la estemos aplicando y en los contextos específicos. Recordemos que además la perspectiva psicosocial, si bien tiene diversas concepciones, lo que implica ante todo es el conocimiento de las condiciones que determinan justamente los hechos sociales, los hechos políticos y tomar en cuenta al sujeto como actor social, como actora social a las sujetas y sujetos de derecho. Y justamente que son participantes activos de sus historias y pues de sus participaciones en la vida diaria y sobre todo en la búsqueda de verdad y justicia. Entonces, quiero iniciar esta sesión antes de que demos inicio a la ponencia del día de hoy, con un documento que está compartido en Internet, que pueden descargar todas y todos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un documento no muy extenso, pero que es un manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos que comparte Carlos Martín Bernstein. Carlos Martín Bernstein, recordemos que también ha formado parte de diversas comisiones de la verdad, de diversas comisiones también del trabajo de acompañamiento a víctimas en varios países de América Latina, en la misma España también, y justamente él ha participado también del grupo interdisciplinario de expertos independientes en México, en el caso Ayotzinapa. Él es una referencia muy puntual y muy activa en la cuestión también del trabajo de acompañamiento psicosocial y sobre todo del énfasis de lo que implica en la transversalización de la perspectiva psicosocial en lo que nosotros conocemos, al menos en el caso mexicano, sobre la Ley General de desaparición forzada y por particulares que tenemos en México, que justamente mandata que la perspectiva psicosocial esté implicada en todos los actos jurídicos y en los actos de los funcionarios públicos. Ciertamente sabemos, y quienes conocen más como familias el tema, que esto no necesariamente se lleva a cabo, ¿no? O sea, falta mucha sensibilidad, falta sobre todo una participación activa del Estado y de la capacitación también, como sabemos, de lo que debería implicar que la perspectiva psicosocial esté presente en todos los actos relativos a la procuración de justicia y al Estado de Derecho. Entonces, quería compartirles esta breve introducción sobre lo que implica en términos generales el impacto pues del delito de desaparición forzada, particularmente pensándolo en ese sentido, se puede aplicar a diversos delitos, pero justamente lo que viene posterior es el afrontamiento. Y el afrontamiento que no necesariamente estamos hablando de una psicología clínica,
el afrontamiento, sobre todo quienes lo han realizado y sabemos, y por las experiencias y por el compartimiento también de su palabra, son las familias mismas quienes afrontan desde un primer momento el delito de desaparición forzada, las implicaciones, los impactos y afectaciones que tiene sobre sus personas, sobre sus familias, sobre su salud económica, su salud física, su salud psicológica, ciertamente, pero que implica sobre todo este trauma inmediato que desenvuelve estas situaciones también de situarse en y frente a la justicia, frente a la inacción, a la inoperancia, pero también a la incertidumbre. Entonces, esta crisis, esta pérdida, sobre todo de lo que implica esa seguridad, no tanto la pérdida de la persona, porque sabemos que no, por muchas pláticas que hemos tenido aquí, que no se trata de una pérdida, sino pues es más bien una suspensión, se puede decir, en el tiempo y en el espacio. La desaparición forzada, pues ahora sí que es una persona que está justamente desaparecida y desaparecida forzadamente, pero que no sabemos sobre su paradero hasta que se demuestre o que se haga una presentación vía también el Estado, ¿no? Será importante dar siempre con esa certeza. En lo individual, en lo social, pero aquí hace falta también ahondar en lo colectivo, en la parte comunitaria y en la parte inmediata también y familiar. Eso es importante decirlo porque sabemos que hay rupturas en las familias que nos han platicado ya diversas compañeras y compañeros, y las experiencias aquí podrán encontrarlo en este documento y en otros, pero justamente lo que implica el acompañamiento sobre diversas experiencias en diversas situaciones y sobre todo en las condiciones y contextos específicos. Siempre será importante eso, situarlo en contextos específicos para conocer sobre las condiciones en las que se generan estas afectaciones. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Aquí está todo? calentando motores ya con Listo, el grupo y qué justamente bueno. haciendo una introducción sobre lo que implica la perspectiva psicosocial, lo que ha implicado también para nosotros como proyecto sobre desaparición forzada, Ujú. como diplomado en el que hemos intentado, ciertamente, siempre es un acercamiento a transversalizar la perspectiva psicosocial, pero justamente de la mano de todo el conocimiento de personas como tú, como Carlos Martín Bernstein, como Valeria Moscoso, que nos han llevado también diversas experiencias y que nos han acercado sobre todo lo que comentaba ahora, a los diversos contextos que implica entender pues la perspectiva en situ, se puede decir, ¿no? Aplicada, Ujú. que tú nos dirás más ahora, pero para nosotros, sobre todo, lo que ha implicado también es que sea un trabajo directo con las familias. Yo ahora quisiera introducirte justamente con algo que platicábamos esta semana y que me quedó muy grabado, esa parte que tú dijiste de no ser complacientes con la realidad. Me encantó realmente porque justamente desde este espacio hemos sido muy críticos sobre todo en desromantizar a las madres buscadoras en México, de no tratar de endilgarles ya más de lo que de por sí forzadamente les toca hacer y se han adjudicado para realizar ante la falta, ante las omisiones del Estado, pero que justamente nos plantea en México esta condición en la que estamos viendo que se desenvuelve también un mercado de la muerte y un mercado de la Ujú. búsqueda. Lamentablemente se ha tornado también en ese sentido la búsqueda en México y que implica además este lucro y en muchas ocasiones el usurpamiento incluso de la víctima, ¿no? Esta Ujú. parte que de pronto pocas veces decimos, pocas veces enunciamos, pero que es importante hacerlo. Y bueno, desde este espacio lo hemos problematizado en varios momentos. Pero bueno, te voy a hacer una breve presentación y de todas maneras ahora nos introducirás más tú, por favor. Dime si también me equivoco un poco de algo. Mm. Bueno, Susana es psicóloga y miembro del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial de Guatemala desde 1998. Su trayectoria profesional se centra en el apoyo psicosocial de supervivientes y familiares durante los procesos de exhumación de víctimas y de violencia política, pero además en acciones de acompañamiento, como sabemos, en el tiempo presente también en Guatemala en diversos contextos y diversos casos.
En este campo se ha llevado a cabo amplias investigaciones, sobre todo en Guatemala, y ha participado también como asesor en proyectos internacionales en Perú, en España y en otros países. Y bueno, pues también ha participado, por supuesto, ya en el diplomado en la primera edición. Y justamente, bueno, tú estás nombrada ahora como coordinadora ejecutiva de CAP, ¿verdad? ¿Cierto? Directora ejecutiva, sí. Directora ejecutiva. Entonces, bueno, pues decir que también que el equipo de CAP me ha tocado esta semana compartir en un espacio maravilloso. Es un equipo muy profesional y un equipo además muy sensible. Esa parte a mí me gusta decirlo siempre cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien así, porque no es fácil realmente en un espacio Ujú, donde se colabora con víctimas en tener esa sensibilidad y esa parte también de acompañamiento y de acuerpamiento, que creo que ujú. sería, además no sé si es la palabra correcta, pero se siente uno cálido en esos momentos con ese equipo. Pues adelante, Susana, bienvenida y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, pues un gustazo. Buenos días a todas y todos. Para mí es siempre un placer compartir en este espacio. El año pasado fue también de mucho aprendizaje para mí, ¿no? El compartir y el poder contrastar, ¿no? Las experiencias que tenemos desde Guatemala con lo que está sucediendo en México, ¿no? Que es como que vamos en distintos ritmos, pero está pasando, o sea, es muy parecida la situación, ¿no? Entonces me parece que es también de mucho aprendizaje para mí el poder compartir con ustedes, ¿no? Entonces eso siempre lo agradezco muchísimo. Como decía Edgar, bueno, pues yo trabajo en el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial. Soy española, pero llevo en Guatemala 25 años y bueno, la C y la Z pues no se me logran quitar. Eh, entonces abro la trompa y ya se me escucha de dónde vengo. Pero bueno, el trabajo que hacemos como ECAP, como ha dicho Edgar, pues es prácticamente, o sea, somos una organización de derechos humanos que nuestro expertise es el trabajo psicosocial con víctimas de violaciones a derechos humanos. Esto incluye pues, las víctimas del conflicto armado interno, o sea, tanto familiares de personas desaparecidas, masacradas, ejecutadas, mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y víctimas de tortura. También trabajamos con defensores y defensoras de derechos humanos y defensores y defensoras de territorio que están siendo criminalizados, que están siendo judicializados en la actualidad, ¿no? Y aportando tanto en los casos de justicia transicional del pasado, de los casos del conflicto armado, como en casos actuales hacia defensores y defensoras, aportando en los procesos de justicia a través de la formulación de peritajes psicosociales, ¿no? Que se demuestre el daño eh, lo que se suele llamar el daño a la integridad psicológica, ¿no? Entonces es un poco pues, el daño individual, familiar, comunitario, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos también aportando en esos casos de justicia, ¿no? Y bueno, tenemos también todo un trabajo con familiares de migrantes desaparecidos en el tránsito migratorio, o sea, familiares desaparecidos en México y en Estados Unidos, ¿no? Y que algunos de ellos, bastantes, han sido localizados en las exhumaciones realizadas en México, en Cadereyta, San Fernando, etc. Y bueno, todo un trabajo también hacia la atención y cuidado de defensores y defensoras que están siendo amenazados, ¿no? Con todo un trabajo de atención en crisis y procesos de supervisión psicosocial hacia las organizaciones de derechos humanos, porque el trabajar con contextos tan complicados como los que trabajamos genera impactos a nivel tanto individual, pero también a nivel organizacional, ¿no? En las instituciones. Y en ese sentido, trabajamos con ellos para el fortalecimiento de la labor de la defensa de derechos humanos. Así, en resumen, básicamente es como lo que hacemos, para que me ubiquen ahí por dónde estoy. Como decía Edgar, la mayoría de mi trabajo en Guatemala ha estado relacionado con el acompañamiento a familiares en la búsqueda de personas desaparecidas, en concreto en procesos de exhumaciones, como en la parte de la formulación de los trabajos en procesos de justicia transicional, ¿no? Entonces, bueno, pues es la experiencia que yo les vengo a compartir el día de hoy, ¿no?
Voy a empezar ubicando un poco desde dónde hablo. Y hablo desde, pues desde Guatemala y un poco desde la experiencia de los familiares y sí, las familiares que han buscado a sus personas desaparecidas a partir del conflicto armado. No sé si, entiendo, Edgar, que había gente de Fandegua, ¿verdad? Sí, justamente tengo que decirte, Susana, que el día de hoy es un día particular, no sé si es el mundial o si es el Puede sábado ser. particular, no están aquí el día de hoy, Ah, pero bueno. han estado aquí pendientes y de todas maneras les compartiremos. No, no, perfecto, perfecto, porque era como para referirme a ellas. Digo, de repente está alguna compañera que no conozco, pero bueno, entonces, bueno, que sepan que voy a hablar mucho cuando me refiero a las organizaciones de familiares, me refiero mucho a Fandegua, a Conavigua, al GAM, en concreto, por ejemplo, a Aurelena Farfán, ¿no? Fundadora de Fandegua, ¿no? Entonces, que sepan que me refiero a ellas, ¿no? Sí, A estas justamente. mujeres, ¿sí? Entonces, en Guatemala, antes de la firma de los acuerdos de paz en 1996, se iniciaron los procesos de exhumaciones, o sea, todavía en contextos de conflicto armado, para la búsqueda y localización de las personas masacradas, víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada. Las personas y las poblaciones, sobre todo a nivel comunitario, interpusieron las denuncias en el Ministerio Público y en los juzgados de paz. Estas denuncias fueron realizadas y acompañadas por organizaciones de base, organizaciones de víctimas locales, y con ello se inició pues, la recopilación de la información de los hechos acaecidos durante el conflicto armado interno. Este camino, como decía, fue iniciado principalmente por mujeres que tenían familiares desaparecidos, y ante la dificultad de encontrar a mi desaparecido, fue cuajando la idea de ayudarse ayudando a otros familiares, ¿no? Y comenzó así la búsqueda de las personas desaparecidas de otros. Y un poco lo que refieren algunas de las familiares es que buscándolos nos encontramos como familiares. Y fue ahí donde surgió todo el tejido necesario para que se fundaran estas organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado, ¿no? Y me parece que es muy relevante la frase, ¿no? Buscándolos nos encontramos. Y eso me parece que refiere o puede referir también mucho lo que ha sido todo el proceso de búsqueda en México, ¿no? Y estas organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado, como decía, han sido las mujeres las que han asumido el papel de liderados, ¿no? De estas organizaciones, impulsando acciones de búsqueda, como han sido las exhumaciones, así como las acciones penales para la judicialización de los casos y de las violaciones a derechos humanos. Muchas de estas mujeres que iniciaron este camino siguen siendo el motor de estos procesos de justicia transicional en Guatemala. Recién estábamos viendo en Guatemala el proceso, o sea, anticipos de prueba, declaraciones en anticipo de prueba de familiares y sobrevivientes de la masacre de Panzós, que es de la primera masacre del conflicto armado, y es en donde Fandegua ha estado impulsando muchísimo este caso, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Esta masacre fue en el 79, creo recordar, 78-79, fue la primera masacre en Guatemala. Y hasta ahora recién se han estado dando las declaraciones, ¿no? de las víctimas, sobre todo víctimas muy mayores. Entonces, han sido procesos de los familiares de muy largo aliento, o sea, han sido de mucho tiempo, en donde han tenido que sortear muchísimas dificultades, muchísimos engaños por parte de los gobiernos que planteaban algunos, pues, que como que había intención de apoyar todo el proceso de búsqueda y demás, y luego muchas veces han sido utilizadas, muchas veces, o se han sentido ellas utilizadas para fines políticos, para dilatar los procesos, para que al final se dificultara la judicialización hacia los responsables, etc. Pero a pesar de todo eso, el empeño de ellas de seguir buscando, y de seguir buscando no solo a sus familiares, sino también la justicia, ¿no? Y eso me parece que es importante. Porque los procesos de justicia, o sea, la vinculación entre exhumaciones y justicia no ha sido lineal, ¿no?
O sea, se hicieron muchísimo y se hacen muchísimas exhumaciones y búsqueda de personas desaparecidas en Guatemala, pero eso, que es una prueba de un delito, de una violación de derechos humanos, no ha conllevado automáticamente procesos de búsqueda de la verdad, ¿no? Y de la justicia, sino que se estuvieron haciendo, y mucho desde la mirada de los organismos de justicia, como una labor humanitaria, ¿no? Y en eso por eso no ha habido ningún impedimento, por así decirlo, en Guatemala para hacer exhumaciones, porque la mirada que había era una labor humanitaria, que es sumamente importante, lo destaco, ¿eh? Pero es verdad que son pruebas de violaciones a derechos humanos y de delito, ¿no? De un delito cometido. Entonces no estaba ese vínculo, esa mirada hecha, o sea, esa mirada que articulara, ¿no?, los procesos de exhumaciones como pruebas para procesos judiciales. Y fueron los propios familiares quienes plantearon esa vinculación. O sea, está bien, hemos recuperado a nuestros familiares, los tenemos, los hemos logrado enterrar de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras miradas, etcétera, en nuestros sentidos culturales, pero los responsables siguen libres. Y no ha habido un cambio a nivel social que sancione lo que nos hicieron, y entonces la repetición puede estar, se puede seguir cometiendo, ¿no? Y un poco empezaron a ver y hacernos entender que la justicia podía ser uno de los medios para la no repetición a nivel social, y que no solo no les pasara a ellos y a sus familias, sino que no siguiera pasando en el país. Y eso me parece que es algo importante y una contribución muy clara de los familiares ante la mirada de lo que son los procesos de exhumación, ¿no? Y sacarlos un poco o ampliar la mirada, y que no fuera solo el carácter humanitario de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no?, sino también la sanción para la no repetición, ¿sí? Y no como le han querido plantear muchas veces, como la venganza, etcétera. Nada que ver, sino el sentido es la no repetición, y que no se no vuelvan a suceder estas situaciones. Nosotros como ECAP empezamos a trabajar, bueno, trabajamos mucho tiempo pues desde el 96 se empezó a trabajar con familiares de personas desaparecidas, de víctimas de violaciones a derechos humanos, en una región muy particular de Guatemala, que es en Rabinal, Baja Verapaz. Es un departamento que está como a 3 horas de la ciudad de Guatemala, en donde en los años del conflicto armado, en 5 años del conflicto armado, masacraron al 25% de la población. Entonces ahí es un contexto, una región en donde, a ver cómo decirlo, se dio muchas de las violaciones a derechos humanos que se dio en el conjunto del país. Empezamos ahí a trabajar mucho pues con el apoyo psicosocial, pero también articulando mucho el tema de memoria histórica. Y rápido empezamos acompañando los procesos de exhumaciones, ¿no? Entonces hicimos como a nivel institucional con un vínculo muy fuerte entre los procesos de exhumaciones y los procesos de trabajo psicosocial. Entonces, el trabajo lo fuimos haciendo con con familiares de víctimas de desaparición forzada, masacres, tortura y mujeres víctimas de violencia sexual, con la característica de que es un trabajo con población indígena y trabajando mucho desde los sentidos culturales de las víctimas. Y eso ha sido un aprendizaje muy importante para el ECAP, en el sentido de que podemos ser psicólogos, psicólogas, y tener una formación académica, occidental y demás, pero tener muy claro que con quienes trabajamos es población indígena, y que trabajamos desde sus sentidos culturales. Entonces, desde el principio del ECAP trabajamos psicólogos y psicólogas con promotores y promotoras en salud mental que hemos formado y que son personas de las regiones. Entonces, no solo ayudan, por así decirlo, a los psicólogos y psicólogas en la traducción, sino, y algo que me parece que es mucho más claro, en la traducción de los sentidos culturales. O sea, en hacernos entender a quienes no somos población indígena esos sentidos culturales con los que tenemos que trabajar. Y eso es como el trabajo de pares, ¿no?, entre los psicólogos, psicólogas y los promotores. Y eso me parece que ha sido como
un plus, por así decirlo, en el diseño metodológico del trabajo de campo, ¿no? No sé si hay dudas, preguntas por aquí hasta ahora. Yo voy a ir haciendo como paraditas para que ustedes me vayan preguntando, o sea, si hay dudas, inquietudes o comentarios, que me vayan diciendo. Si no, yo hago paradita, pregunto, si no, yo sigo. ¿De acuerdo? Va, listo. Creo que hasta ahora no, pero Va, adelante. perfecto. Que por cierto, ya Entonces, está aquí Alejandra Cabrera de Fandewe. hola Alejandra. Listo, qué bueno. Estaba hablando hace un momentito de Aurelena y del papel tan importante de Fandebo en todo el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y exhumaciones en Guatemala y búsqueda de justicia, claramente. Bien, entonces voy a plantear qué entendemos por el trabajo psicosocial, ¿no? Y qué es pues, la mirada y la perspectiva psicosocial. Y por trabajo psicosocial normalmente se entienden los procesos de acompañamiento individual, familiar, comunitario y social, ¿no? Orientados a prevenir y atender y ayudar a afrontar, ¿no?, las consecuencias de las graves violaciones a los derechos humanos. Y la idea es promover pues, el bienestar, pero también el apoyo social, ¿no? Y o sea, el bienestar vinculado a este soporte emocional, pero también en la parte del apoyo social, ¿no?, a las víctimas y a sus familias y comunidades, contribuyendo a restablecer la integridad, fortaleciendo la dignidad y estimulando el desarrollo de acciones, ¿no?, los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. El trabajo psicosocial también considera la reconstrucción de redes sociales de apoyo, ¿no?, que se han sido, en el caso concreto de Guatemala, que han sido destruidas como consecuencia de dichas violaciones a derechos humanos, ¿no? El asesinato de los liderazgos comunitarios, de personas claves que articulaban a nivel local y demás, tiene un impacto muy grande en las redes de apoyo, y ha tenido un impacto grande en las redes de apoyo, ¿no? O la ejecución de guías espirituales, ¿no? Eso genera una desarticulación importante a nivel comunitario y ahí el trabajo psicosocial tiene mucho que hacer también para apoyar esa reconstrucción, ¿no?, de esas redes o la construcción de nuevas redes, ¿no? Como he dicho, el trabajo psicosocial no se refiere solamente a ese apoyo emocional, sino que se basa en la idea de personas como titulares de derechos, ¿no? Y en ese sentido es alentar la toma de decisiones, acciones afirmativas y la elaboración de historias y memorias personales y colectivas. Y como decía antes Edgar, pues supone una mirada no complaciente con la realidad, ¿no? El trabajo psicosocial y supone cuestionar y criticar todo lo que ha generado estas situaciones de vulnerabilidad para las poblaciones, ¿no?, y estas situaciones de violaciones a derechos humanos. Y supone también el no ser complaciente con los poderes, ¿no?, y cuestionarlos, ¿no?, y no dar por asentado que las cosas tienen que ser como están siendo actualmente, sino siempre pensar que pueden ser mejores y tener esa mirada no complaciente ni con la realidad ni con los poderes. Como decía antes, en el trabajo psicosocial, en los procesos de exhumaciones, no trabajamos con la víctima directa de la desaparición, ¿no?, de las ejecuciones o las masacres, sino que trabajamos con las familias. Y la mayoría de las familias son mujeres. Y muchas veces las voces de las familias no son incorporadas. O sea, y sobre todo la voz de las mujeres. No son incorporadas y sus experiencias no son inscritas en la historia de lo que está pasando y de lo que ha pasado en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que hay que tener una intencionalidad para escuchar a las mujeres, siendo importante tomar en cuenta que muchas veces las voces de las personas desaparecidas, o sea, y los relatos están muy presentes, ¿no?, en las palabras de las mujeres. Y yo creo que es tomar en cuenta que nuestras dos orejas no siempre han sido equitativas a la hora de escuchar a las mujeres. O sea, debiéramos tener, sí, de la idea de que debiéramos tener una oreja escuchando lo que nos dicen de la persona desaparecida, pero otra oreja escuchando las vivencias particulares de estas mujeres que nos están hablando.
En este sentido, creo que muchas veces en los contextos en los que trabajamos, desde las organizaciones, ¿no? Cometemos este error, ¿no? Escuchar a una persona hablando de lo que le pasó a otra y ante la magnitud de lo que nos cuentan, testifica, declaran, muchas veces no exploramos también lo que ha vivido esa persona, ¿no? Y en este caso concreto lo que han vivido las mujeres, ¿no? Yo creo que es algo muy común que nos pasa al escuchar a las mujeres hablando de sus familiares desaparecidos, ¿no? Que no exploramos lo que ellas han vivido, ¿no? En el caso concreto, Se apagó tu micrófono, Susana. ahora Ya, ya, pero ¿se acaba ya. de apagar ahora o...? Sí, ahora mismo. De hecho, te iba Va. a consultar. No estás compartiendo, ¿verdad? No, Nada. no, 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 Perfecto. no. Justo. Porque Sí, estaba apagada la cámara. Dije, de pronto a lo mejor pasó algo ahí. no, Está ay, bien. perdón, no sé qué le pasó. Va. No te preocupes, adelante. Va. Entonces, lo que estaba diciendo, espérate, se me ha ido ahora. ¿Qué estaba diciendo yo? Estaba hablando de las mujeres. Sí, Ah, justamente sí, en esta compartición. sí, en el caso de Guatemala, em, eso, muchas veces las mujeres en los procesos de búsqueda han sufrido también violaciones a los derechos humanos, ellas propias, ¿no? Cuando han ido a los cuarteles militares a buscar a sus familiares, cuando han ido a la policía y demás. O sea, los casos de tortura, violencia sexual que las mujeres vivieron en la búsqueda, eso normalmente, si no escuchamos a las mujeres, no queda inscrito como algo que también ha sido parte de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y hay una tendencia, yo creo, en el mundo de derechos humanos, de darle no sé si es más relevancia, ¿no? Esto es algo histórico, pero sí, puede ser más relevancia o escuchar más las violaciones violaciones a derechos humanos que tienen que ver con los hombres. Y ha costado mucho eh, incorporar las violaciones a derechos humanos que viven las mujeres, ¿no? Y sobre todo en estos procesos de búsqueda, ¿no? Eh, y puede ser desde el acoso, desde la estigmatización, etcétera, pero también los casos de violación sexual, de tortura, etcétera, que ellas también han vivido en la búsqueda, ¿no? Y me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de incorporarlo, eso como también parte de lo que sucede y parte de lo que puede ser y debiera ser denunciable, ¿no? No solo la desaparición. O sea, la desaparición continúa y se va sumando esta serie de violaciones a derechos humanos o de agravios que viven las mujeres en la búsqueda. ¿Sí? No sé si hay preguntas, dudas hasta aquí, comentarios o algo que quieran compartirme. Sí, justamente yo tenía una duda, Susana. En estos agravios que tú mencionas y en esta normalización que hacemos muchas veces Ujú, desde la cuestión de los derechos humanos y también mucho al calor de la sucesión de cosas, ¿no? Que de pronto es como esta afectación inmediata que hay que resolver o contener. ujú. ¿Qué implica enfrentarse en medio de un conflicto armado como el que ha vivido Guatemala? Se puede decir en tiempo directo, ¿no? No postguerra, sino en la implicación que hubo durante el conflicto y atender estas situaciones. Claro, mira, yo creo que ahí las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de familiares, ¿no? Se la jugaron muchísimo. Tuvieron una capacidad, por un lado, la capacidad de articulación súper importante, eh, la, ya decirlo así, la necedad, ¿no? Que es visto socialmente, es que son necias, ¿no? Y siguen y siguen y siguen, ¿no? Esa necedad me parece que también la salvó de mucho, ¿no? Igual hubo compañeras que fueron desaparecidas en los procesos de búsqueda, o sea, compañeras del GAM, algunas de ellas fueron también desaparecidas en esos años por toda la acción política de denuncia, ¿no? Porque era la búsqueda, pero era también la denuncia de lo que estaba pasando, ¿no? Y claro, el derecho a la vida tiene que ser el primer derecho, ¿no? Y era el derecho que ellas exigían, el derecho a la vida de sus familiares, el derecho a su vida, ¿no?
Y fue sumamente, yo creo, mujeres muy aguerridas, muy luchadoras, de, a pesar de lo que estaba pasando, tener la claridad de que había que seguir haciéndolo. Y teniendo claro que se necesitaban articular con otras instancias, con otras organizaciones y, nacionales o internacionales para su protección, ¿no? Y eso yo creo que fue como clave también. Em, y claro, todo esto muchas veces hecho en el silencio familiar, ¿no? Y eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? También para lo que en México y en otros países en donde se siguen dando con la misma crudeza que se estaba dando en el conflicto armado en Guatemala, el hecho de que a nivel familiar muchas veces hay que silenciar, tuvieron que silenciar lo que estaban haciendo o no tuvieron todo el apoyo que necesitaban ellas a nivel familiar. Y es entendible, o sea, visto desde, por ejemplo, los hijos que las cuestionaban de por qué no estabas y por qué solo te dedicabas a la búsqueda del hermano o la hermana o demás, pero a mí me desatendiste. O sea, es entender esa necesidad, pero a la vez entender la soledad en que muchas mujeres hicieron la búsqueda, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que las compañeras tienen que contar también desde sus propias experiencias y desde sus, o sea, no todo es blanco y negro, hay muchas zonas grises en estas búsquedas, ¿no? Y en estos sentires, ¿no? Que se gestionan, que se presentan en la búsqueda, ¿no? Y no hay bueno y malo, o sea, se da, ¿no? Y es la vida y la responsabilidad no es ni de los hijos ni de las mamás, sino es de los estados y de los actores que generaron estas condiciones, o sea, estas situaciones de violaciones a derechos humanos y que hicieron las desapariciones. Ellos son los responsables, no solo de la desaparición, sino de todo lo que a nivel familiar se ha podido estar gestando, ¿no? Y se está dando. Y me parece que ahí es verdad que son espacios de mucho dolor cuando se habla, ¿no? Porque son hijos que recriminan a las madres sobre la soledad que han tenido y madres que es que no que les quedaba otra cosa que hacer más que buscar a su hijo desaparecido, hubiese sido ese o el otro, daba igual, había que buscarlo, ¿no? Entonces me parece que hay ahí como un espacio para generar espacios seguros donde poder hablar eso, ¿no? Para que las madres, los hijos y las hijas puedan ir encontrándose en eso, porque sí es complejo, sí, son sentires muy profundos, ¿no? Y luego los silencios que se instalan en las familias, ellas tuvieron que lidiar callando mucho a lo interno, ¿no? Y los silencios que se instalaron. Y muchos de los silencios fueron gestados desde la protección, o sea, de no querer contar para no querer dañar. Yo siempre cuento aquí una parte personal, me permiten que cuente algo personal, y es, por ejemplo, mi abuela, allá en España, pues ella vivió la guerra y la posguerra, ¿no? En España. Cuando yo le preguntaba a mi abuela qué pasó, cómo fue, cómo conoció a mi abuelo, etcétera, ¿no? Ella no, decía que no me preocupara, que lo único que tenía que saber que mi abuelo era rojo, o sea, que no era fascista, que era lo único que yo tenía que saber, ya. Y nunca me contó más. Hasta que una vez llegó, una de las veces que vino mi compañero guatemalteco, fuimos para España, y a él sí le contó todo. A él no le tenía que proteger del horror. A mí sí me tenía que proteger del horror, ¿sí? Y a él sí le contó, con él sí pudo estar hablando tranquilamente, o sea, y fue una conversación que tuvieron solos, o sea, no hubiese sido posible estando yo delante. ¿Sí? Entonces yo creo que es un mecanismo que se da y que se presenta, ¿no? El mecanismo de querer proteger del horror. Es verdad que luego, claro, lo no dicho siempre está presente en las historias familiares y en el día a día de las familias, ¿no? Y eso hay que saber cómo gestionarlo, o sea, de las experiencias pasadas tenemos que aprender de que hay que ver formas en que tenemos que contar la historia también a los más jóvenes de las familias, ¿no? Y ver la forma en que se comparte y que se cuenta la historia, pero tienen que ser parte de esto, porque si no el sentimiento de exclusión, en que los silencios impuestos
generan a la larga daños, ¿no? Y bueno, lo sabemos muy bien también por todos los estudios y toda la experiencia también de Alemania, ¿no? De toda la experiencia de silencio en las familias judías y en las familias nazis y demás, ¿no? Y eso genera daños transgeneracionales. Entonces eso yo creo que hay que ponernos a mirarlo desde las ópticas de acá, locales, cómo abordamos eso. Me parece que eso es clave. No sé si por ahí, si me he extendido, me he salido mucho, Edgar. No, 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 justamente lo preguntaba porque en los diferentes contextos tenemos muchas similitudes y justo este espejeo que haces sí nos remite a esta estigmatización, a esta criminalización y a estos silencios obligados que nos han platicado muchas veces, no solo las madres, también tenemos hermanas aquí, Exacto. tenemos hijas, hijos y esposos también. Y de pronto esta búsqueda, además, fíjate que ahora que lo mencionas, de esta invisibilización que se ha hecho en mucho tiempo de estas afectaciones a las mujeres, que necesitamos narrarlas, nombrarlas también Ujú. para dimensionarlas. También ahora siento yo en el caso mexicano que justamente al extrapolar esta visibilización, a los hombres se les ha invisibilizado. Pareciera Ujú. que, o sea, ciertamente hay muy pocos hombres buscando por muchas Sí, condiciones, pero justamente en ese equilibrio nos falta también mostrar pues a sí, los hombres y también hacerlos partícipes de estas acciones. No sé qué opinas al respecto. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además es que los estigmas de género funcionan mucho en esta búsqueda también, o sea, es y eso, bueno, lo tengo como más adelante, la idea de cuál es la víctima deseable socialmente, ¿no? Y la víctima aceptada. Y es la víctima sufriente, entonces, la víctima que es socialmente aceptada y quienes se muestran socialmente como víctima sufriente son las mujeres. Los hombres se muestran como víctimas aguerridas, ¿no? Entonces tampoco es tan deseable esa víctima, ¿no? A nivel social, ¿no? Y entra en juego mucho pues todo el estigma de género, también de lo que los hombres y las mujeres pueden hacer en el contexto de las búsquedas, ¿no? Y en los contextos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y me parece que sí tenemos que pensarnos ahí, porque una labor que ha sido principalmente desarrollada por mujeres por distintas cuestiones, ¿no? A nivel mundial ha sido desarrollada por mujeres, no podemos no evidenciar o sea, la lucha que también hacen los hombres en la búsqueda, ¿no? Y que posiblemente, claramente, o sea, se enfrentan también con otras barreras y otras dificultades, ¿no? Y yo creo que lo importante es hacer, ¿cómo decirlo? Como los efectos diferenciados. O sea, yo creo que ahí sí tendremos que también, o sea, ver cómo están viviendo la búsqueda las mujeres, qué hacen y demás, y qué están haciendo también los hombres. Y ponerlo diferenciado, porque seguramente tenemos mucho que aprender unos de otros en este sentido, ¿no? Noé ha levantado la mano, no sé si ahí quería. Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, yo tenía un par de dudas y me quedé pensando en esto que decía sobre la víctima sufriente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido algún proceso de acompañamiento cuando resulta que las víctimas pues, se empoderan y ya tienen un papel y quieren que sus voces salgan un poco de los espacios de silencio y cómo han abrazado a estas personas para que se involucren en la búsqueda y en la lucha, ¿no? Porque también, como tú decías, ¿no? Es diferenciado el trato y que a veces, pues, por la brecha de género es obvio Ujú. cierta exclusión. Si ustedes han hecho algún proceso de cómo empatar y cómo de alguna manera sensibilizar a los varones, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Ujú. Esa sería la primera pregunta. Listo. Mira, sí, sí. Por ejemplo, o sea, se me viene mucho a la cabeza un caso, el caso de Sepursarco, que ahora les comento ahí en breve. Pero comentarte también que mucho del proceso de trabajo psicosocial tiene que ver con la desprivatización de las experiencias. O sea, un poco las violaciones a derechos humanos se dieron bajo un patrón. Y un patrón, al menos en Guatemala, patrones que suponían
o sea, tenían lógicas comunes. O sea, la desaparición no era una desaparición aleatoria, no se daba en el aire, sino había patrones militares y lógicas comunes en muchas de esas. Entonces, sí creemos que al ser las violaciones a derechos humanos a nivel comunitario, a nivel colectivo, mucho del trabajo debe ser en esa lógica también comunitario colectivo, ¿sí? Y en esa lógica de desprivatizar las experiencias en el sentido de que no solo a mí me pasó, sino que nos pasó a muchos y a muchas, ¿no? Y en esa desprivatización lleva también a entender las experiencias de los otros y a demandar espacios, en primer lugar, seguros, donde poder hablar y en donde poder articularse con otros, y lleva también a espacios en donde exigir derechos, ¿no? Y el exigir el cumplimiento de derechos, ¿no? Y en ese sentido, esto que tú planteabas de cuando ya no quieren, o sea, quieren romper el silencio y quieren salir y hablar y demás, o sea, parte del trabajo psicosocial, uno de sus ejes es eso, ¿no? El potenciar las acciones que las personas quieran hacer a nivel comunitario, a nivel social o demás, ¿no? Y en esta idea de desprivatizar las experiencias, que ahí yo creo que sí hay una cuestión diferente en cuanto a las experiencias particulares de las mujeres, o sea, la vivencia de las mujeres o lo que socialmente se nos pide a las mujeres es que vivamos en función de otros y hagamos por los otros, ¿no? Y lo que sí hemos ido viendo es que en el caso de las mujeres es cuando se cumple el mandato de buscar a los otros, de buscar a los hijos y demás, entonces las mujeres se dan el permiso de poder hablar de lo que a ellas les ha pasado, ¿sí? Pero podemos haber estado muchos años en relación con una mujer determinada sin que ella nos hablara de lo que a ella le pasó, porque su mandato es buscar al otro, y buscar al hijo, al esposo y demás, es en función de otros, ¿no? Y yo creo que ese mandato puede ser distinto para los hombres, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, los hombres no tienen ese mandato, tienen la voluntad, pero no hay un mandato social, ¿no? De tener que cumplir eso. No sé si me logro explicar ahí. Y yo creo que por ahí, se me está ocurriendo ahora, estoy pensando aquí en voz alta, pero lo que les quería compartir es el caso de Sepursarco. Sepursarco es una comunidad se llama el Valle del Polochi, que es la zona como más caribeña de Guatemala. Y es una comunidad que, bueno, ha sido un caso de justicia transicional que se ganó, están sentenciados un jefe de comisionados militares y un teniente coronel. Y están ya con sentencia firme. Fueron 15 mujeres que fueron víctimas de esclavitud sexual, esclavitud doméstica y desaparición forzada y asesinato de sus familiares. Mucho del trabajo, nosotros acompañamos a estas mujeres en la comunidad pues desde el 2001 y el proceso judicial, el juicio se ganó en el 2016. O sea, fueron 15 años de trabajo con la comunidad y con las mujeres y haciendo mucho trabajo de hormiguita, ¿no? Y su primer reclamo, o sea, nosotros llegamos a trabajar con ellas por la exhumación de sus familiares en el 2001, ¿sí? Y poco a poco, una vez que, por lo que les decía, cuando se encontraban a sus familiares, ellas se dieron el permiso de hablar lo que a ellas les había pasado. Y a partir de ahí es que empezamos a trabajar un grupo con las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual. Y fueron unas llamándose a otras, ¿no? Y ahí hicimos el grupo. Y una red de apoyo de otras mujeres que no eran de Sepursarco, sino de otras comunidades también víctimas de violencia sexual. Y un eje claro del trabajo fue el trabajo con los líderes comunitarios. Por dos razones. Uno, las mujeres entendían que su caso no era único, o sea, había muchos otros casos, y que estaba enmarcado en procesos en procesos de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y que esa violencia no había terminado con el conflicto armado, sino que seguía existiendo en la actualidad, la violencia contra las mujeres. Entonces, su caso debía ser un mecanismo, una herramienta para
que ya no hubiera violencia contra las mujeres en la actualidad, ¿sí? Entonces era importante el trabajar con los líderes comunitarios sobre los derechos de las mujeres para que en su ejercicio de liderazgo incorporaran acciones para proteger a las mujeres a nivel comunitario, ¿no? Y el otro motivo por el que teníamos que trabajar con las mujeres, con los líderes, perdón, es por la seguridad de las mujeres. O sea, Sepursarco es una comunidad que queda a más de 8 horas de la ciudad de Guatemala. Y desde la ciudad de Guatemala no podíamos, ante una situación de emergencia que sucediera en la comunidad, algunas de las mujeres, como se dieron algunas circunstancias de seguridad graves, no había forma de que reaccionáramos rápido, ¿no? Desde la ciudad. Entonces, articulamos con los familiares para generar una red de seguridad comunitaria para las mujeres, ¿sí? Y eso suponía que ellos sabían el proceso en el que estaban los familiares, las mujeres, perdón. Entonces, ahí sí logramos una articulación y un trabajo muy interesante entre las mujeres y los líderes comunitarios. Y fue muy importante para las mujeres, por ejemplo, en las audiencias durante el juicio en el 2016, que los líderes llegaran a la audiencia a respaldarlas. No porque necesitaran el respaldo de los hombres, que podía ser también, pero porque a nivel comunitario sí se estaban moviendo muchos mensajes, muchas acciones de criminalización hacia las mujeres y mucha estigmatización, ¿no? Desde que eran putas y que ya se habían llegado al destacamento militar porque les gustaba, ¿no? A que eran unas vividoras del conflicto y que solo estaban diciendo mentiras por la plata, ¿no? Por el dinero. Entonces, fue muy interesante el que los líderes comunitarios llegaran a romper esas lógicas que estaban implantándose en la comunidad, ¿no? Y al respaldar a las mujeres. Y ellas se sintieron como acuerpadas, ¿no? Y cuando fue el regreso, después de tener la sentencia y demás, fueron los líderes comunitarios los que gestionaron el recibimiento de las mujeres en la comunidad, ¿no? Y un recibimiento de más de 300 personas, o sea, y hubo como fiesta, ¿no? A nivel comunitario. Y eso, claro, es un proceso de de largo aliento, ¿no? Y sí supone incorporar a los hombres en las luchas de las mujeres, ¿no? Y yo creo que es una apuesta a esa incorporación, ¿no? Y a eso de tener aliados reales, ¿no? En la lucha de las mujeres, y en este caso concreto las mujeres de Sepursarco, ¿no? No sé si por ahí, Noé, te respondí o me fui por los cerros de Úbeda así un poco. Sí, sí, gracias, me respondiste. Y tenía la otra duda, que era también cómo es este proceso de familias que ha sido difícil para las siguientes generaciones, pero sé que también hay casos que sí han sido como que se han involucrado porque han visto el ejemplo, ¿verdad? Claro, No sé si han trabajado con terceras generaciones, como nietos, por ejemplo. sí. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Sepursarco, eh, nosotros trabajamos, bueno, con las mujeres, los líderes. Ellas habían estado silenciando en su comunidad lo que a ellas en su familia, lo que a ellas les había pasado, ¿no? Es verdad que habían estado siendo estigmatizadas y demás, pero era algo que no se habló con los hijos y demás, ¿no? Entonces hubo un momento ya como un año antes de que fuera la audiencia, o sea, la declaración, el inicio de juicio, perdón, es que las mujeres sí, o sea, trabajamos de que la familia debía saber, ¿no? Y de que ellas, cuando llegaran vinieran a la ciudad de Guatemala, tenían que venir acompañadas por alguien. Entonces, ¿por quién les gustaría venir acompañadas? Y todas decían que les gustaría por sus hijos, pero sus hijos no sabían en lo que ellas estaban. O sea, porque durante todos estos años, lo que ellas planteaban, y fue un acuerdo al principio del trabajo con ellas, es que fuera del grupo no se iba a decir para qué era el grupo. O sea, fuera del grupo
lo que se decía era que era para talleres con las mujeres, derechos de las mujeres, pero como algo muy ambiguo y nada que ver, ya cuando ellas decidieron que era para la búsqueda de justicia, nada que ver con eso, ¿sí? Y eso fue respetado por nosotras, ¿no? Entonces, un año antes de que iniciara el juicio, claro, ellas no tenían el apoyo familiar como tal, porque no sabían. Entonces fue mucho de ahí todo ese año de trabajo, acompañarlas a ellas para que fueran diciendo y fueran hablando con las familias, fueran hablando con sus hijos e hijas y acompañar a los hijos e hijas para recibir la noticia, ¿no? Entonces fue todo un trabajo ahí de larga data también, todo ese año y de mucha intensidad. Y muy doloroso, ¿no? También para los hijos y las hijas. Y de ahí es que empezamos después a trabajar, casi en paralelo, un poquito después, a trabajar con los jóvenes de la comunidad, que muchos eran nietos de las mujeres, sobre derechos de las mujeres, derecho a justicia y demás, sin hablar del caso todavía, pero empezar a hablar de eso y empezar. Entonces se aglutinaron en un espacio, en una asociación, Aguinalep se llama, y hacen representaciones sobre derechos de las mujeres y demás. Y el punto, por así decirlo, como clave fue cuando las mujeres dijeron, bueno, ya es el momento de ir a hablarles a los jóvenes directamente. Y se gestionó todo un espacio en la escuela de Sepursarco para que las mujeres fueran a hablar. Ahí contar su historia, contar la historia de la comunidad y contar el camino en el que estaban inmersas, ¿no? Para la búsqueda de justicia. Entonces fue igual, durante las audiencias y después, como los jóvenes fueron a acuerpar también a las mujeres, ¿no? O sea, me parece que esta es una experiencia, como hay muchas otras, ¿no? Para decir que es verdad, o sea, que se puede, que hay que hacerlo, pero que es verdad que requiere mucho tiempo, ¿no? Y mucho esfuerzo el ir dando los pasos necesarios al ritmo necesario de las personas, no al ritmo de proyectos, ¿sí? Es al ritmo de las personas y de las comunidades, ¿no? Entonces hay que estar siempre como en ese tira y afloja un poco con los donantes y demás, para que puedas llevar, o sea, no forzar los procesos de las personas y de las comunidades. ¿Sí? Alejandra tiene la mano levantada. Hola, tienes el micrófono apagado. Listo. Hola Susana, buen Hola día. Alejandra, buen ¿Cómo día. estás? Bien, Ay, pues bien. mira, pues todo enriquecedor. Esta experiencia última que estás contando no la conocía, aunque sí he acompañado desde otros ámbitos, el esfuerzo de las abuelas, pero también de estas nietas y las hijas que Ajá. hablan con tanta pertinencia, con Sí. tanto empoderamiento, ¿verdad? Con tanta fuerza acerca de este caso. Y yo solo quería compartir que realmente el acceso a la justicia para las mujeres es un inmenso reto que tenemos en el que tenemos que transitar, ¿no? Ujú. Que supone vulneraciones tras vulneraciones y revictimización. Y a veces es complicado decirlo, sobre todo desde nuestras propias voces, porque pareciera un tono de queja, pero a mí me parece sumamente importante estos procesos que se hacen en conjunto y que se abordan desde una forma de atención, de sanación además, porque realmente desde el ingreso a la torre de tribunales, bueno, desde el ingreso a los procesos como mujeres, que generalmente estos que tú mencionas, mujeres Achí y Sepursarco, pues son puramente de mujeres, pero donde son mixtos es Sí. muchísimo más difícil y empezando por los mismos bufetes, hay que reexplicar a veces, con los mismos compañeros que también son querellantes o son parte del caso, hay que explicar a veces. Y luego el acceso a la torre, por lo menos en Guatemala, a mí muchas veces me han negado el ingreso a la torre. Y hay una diferenciación en el trato entre hombres y mujeres por parte del sistema judicial, ¿verdad? No estoy hablando aquí de organizaciones ni de nada, sino es por parte del sistema judicial, solo en términos generales. Tú vas a la torre y la fila más grande es la de mujeres. Bueno, esto tiene dos sentidos. Uno, porque le ponen más trabas para el ingreso y dos, porque la mayoría de vulneraciones en términos generales
es Es a contra las mujeres. mujeres. Pero a los hombres no les piden va con saco o va con una camisa, no le piden la acreditación que haga constar que es un abogado, por ejemplo. Los hombres pueden entrar computadora, pueden entrar con su comida. O sea, lo de la comida lo menciono porque son jornadas de 6, 8 horas. Son larguísimas, necesitas agua. Vas a hablar acerca de las vulneraciones que sufriste, de todas las formas en las que la violencia y el terrorismo de Estado atravesó tu vivencia, tu cuerpo, en mi caso, en el de mi madre. Y no puedo llevar ni un dulce, ¿no? Entonces tengo que apachar ahí con la gente de prensa, que por dicha, por mi ámbito de trabajo, pues tengo algunos contactos para que me suban un sándwich, para que me suban una botella con agua o un termito de café o de té. Cosa que no, digamos, están todas estas limitaciones. Y las menciono porque todo esto va minando la participación de las mujeres. O sea, todo esto va desincentivando la participación activa. Y vaya, pues digamos, nosotras, pues hay creyentes como con el uso de más tecnología, digamos, yo tomo nota de todo lo que se va diciendo y si no tengo mi computadora o mi teléfono, es muy difícil que yo son audiencias muy complejas, con mucha información y entonces no puedes estar tomando nota de otra forma, ¿verdad? No puedes entrar papel, lápiz, ese tipo de elementos que sirven no solo para el acceso a la justicia, sino para el trabajo que hacemos como defensoras y defensores. Y luego hay que decirlo, ¿verdad? O sea, también hay violencias que surgen, comentarios que aún son misóginos, que no son de mala fe. Yo sé que no son de mala fe, pero que no dejan de caracterizar un sistema machista y patriarcal, como decir, digamos, a lo mejor una audiencia fue muy fuerte para ti porque el juez leyó parte de la aclaración de mi mamá, donde habla que incluso la querían obligar a comer carne, diciéndole que era carne de sus compañeros. Entonces es algo muy fuerte. Y una está así como conteniendo la lágrima, las emociones, y te dice, no, lo que necesitas es que, a ver, aquí un voluntario de los abogados, lo que necesitan es que le hagan el favor. O sea, ¿qué son esos comentarios? Yo los he recibido. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Digamos, hay mujeres que si se animan o ven eso, no se van a animar. Y de verdad, es como solo porque somos muy necias, porque tenemos las cosas muy claras, porque de verdad estamos buscando justicia y porque de verdad tenemos ese ánimo, esa convicción de que más allá de si mi papá aparece, más allá de si se llega a juicio o no, más allá de que se nombren las violencias que se cometieron en contra de mi mamá y todas las mujeres del caso del diario militar, lo que yo busco es que ninguna niña, ninguna adolescente ni mujer sea vulnerada en su territorio o cuerpo, nunca más por una política de guerra. Y que el acceso a la justicia se vaya abriendo brecha para otras, para que sea más fácil, digamos, esto no es grato, ni debería ser, ni debería pasar, pero estas experiencias a mí me parece que las podemos y las debemos abordar, o sea, no es un discurso en contra de los otros, sino que mira, compañera, mira, yo pienso en las víctimas que van solitas en los casos de violencia en contra de la mujer y recibe todas estas vulneraciones, o sea, no hay una organicidad, no hay una formación política. ¿Cómo vas a hacer que las mujeres tengan acceso a la justicia? Y yo creo que ese es, en mi caso, es el punto más importante. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué experiencias vamos a compartir para que la vivencia no sea más traumática, no sea revictimizante? Y pues yo solo lo quería poner en la mesa porque creo que este es el espacio precisamente porque es un espacio psicosocial, porque hay un montón de vulnerabilidades, de revictimizaciones alrededor, y que la verdad solo, en serio, porque una es muy necia y tiene los objetivos muy claros, sigue en pie, pero te minan, ¿no? Te quiebran y desde adentro, y eso es muy complicado. Gracias, Susana. No, gracias a ti, Alejandra. Totalmente de acuerdo. O sea, la lucha por encontrar a los familiares, como decía antes, pero también la lucha por la justicia, la lucha por la verdad y demás, para las mujeres, o sea, enfrentarse a la institucionalidad machista es muy complejo y es un día a día en el que se va planteando y se te van agrediendo, ¿no? Y las situaciones de vulnerabilidad son diarias, ¿no? Y Alejandra lo plantea, pero sí,
Hablamos, por ejemplo, de mujeres indígenas que llegan a la ciudad de Guatemala y son monolingües y el sistema de justicia no les facilita traducción y demás, eso ya es situaciones muy complejas, ¿no? Para las mujeres. O sea, las mujeres de Sepursarco lograron justicia, las mujeres achí y demás, por el acompañamiento principalmente de las organizaciones de sociedad civil. O sea, sin eso ellas no hubiesen tenido recursos para llegar a la justicia, no hubiesen contado con la traducción necesaria, cuestiones materiales, ¿no? Que rompían y ayudan a que se rompa esas barreras tan fuertes, ¿no? Para que una mujer llegue y una mujer indígena, ¿no? Claro, igual Alejandra lo pone, ¿no? Imaginémonos las mujeres trans, de diversidad, etcétera, ¿no? O sea, las trabas que ponen, y las vivencias son comunes al resto. O sea, las desapariciones y violaciones a derechos humanos también se dan ahí, ¿no? Y tenemos que hacer ese ejercicio de verlo y de nombrarlo y de hacerlo presente, ¿no? Para que pueda ser escuchado y pueda ser abordado, ¿no? Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Y no sé, Edgar, cuánto tiempo tengo más. No, tu tiempo más bien, a mí me preocupa tu tiempo, Susana, tu tiempo es oro para mí. No, Sí. nosotros honrados de tenerte aquí y estar aprendiendo todo esto y esta problematización que hace Alejandra me parece fundamental y justamente de ejemplos hacemos la historia. Creo que en esos ejemplos personales y en esas vivencias por ejemplo, me gustaría compartir algo que viví hace relativamente poco con mi hijo al tener que ir a presentar una denuncia por una omisión de cuidado en su escuela. Pero justamente yo pensaba en las situaciones que vive alguien que tiene una situación más compleja un delito más grave, que de por sí es grave que un niño pequeño tenga una lesión, pero yo veía el acceso, por ejemplo, y aquí tenemos dos médicos legistas, de esta falta de perspectiva psicosocial porque tienen un protocolo y seguramente en esto que yo he escuchado a Alejandra es idéntico, similar, seguramente en sus proporciones, pero esta falta de acceso a la justicia, esta falta de atención a los menores, la invisibilización de las niñas y niños en los casos de desaparición son gravísimas. Pero lo que más me llama la atención es que en el acceso a la justicia, en términos de los lugares de primera atención, en términos de la justicia, desde el Ministerio Público, desde los primeros, los juzgadores, no tienen esa perspectiva. Están ahí en las leyes y está muy bonito y está todo descrito, pero justamente el derecho a ser acompañados, a ser asistidos de esta atención psicosocial está totalmente como letra muerta. Francamente, a mí me parece algo importantísimo lo que desde el otro lado, desde el lado de la sociedad civil se puede hacer. Porque justamente lo que yo veo es esta revictimización de niñas y niños cuando se hace un peritaje, por ejemplo, médico, y se les lleva, por ejemplo, a la zona de celdas, que eso es brutal a un niño o una niña hacérselo en este tiempo. Bueno, o sea, ya lo diríamos hace 30 años que era brutal. En este tiempo, con los avances que tenemos, con estas firmas maravillosas de los estados en términos de derechos humanos, que yo digo, bueno, es que yo creo que olímpicamente se lo olvidaron. Pero ciertamente lo que me preocupa es estas dobles o triples vulnerabilidades que plantea Alejandra, que me gustaría mucho que nos pudieras mencionar, porque tenemos familias, y como yo decía, tenemos médicos legistas, tenemos antropólogos físicos, tenemos personas que trabajan en términos de derechos humanos, pero esta acción conjunta, si pudieras narrarnos brevemente lo que implicaría en un kit de herramientas básicos, ¿sabes? O sea, como, a ver, ubiquemos, tenemos que tener 3 principios mínimos, tenemos que tener este tipo de consejos por dónde empezar o por dónde acentuar, porque
justamente lo que yo veo en términos, por ejemplo, del caso de México, ahora que mencionaba Alejandra, esta torre de la justicia, de las injusticias, diría yo, porque es brutal esto que nos menciona, pero digo allá, acá no estamos curados de esos espantos, tenemos eso y más. Las mismas víctimas familiares nos han hablado de una revictimización brutal, ¿no? En el hecho, por ejemplo, del acompañamiento a las exhumaciones, donde los mismos peritos dejan una y otra vez restos en las zonas. Y son ellas quienes tienen que señalar, aquí hay restos, los olvidaron. O sea, cosas tan brutales como esas, ¿no? Y ciertamente el tema de género, pero regresando otra vez a la pregunta sin extenderme mucho, o sea, niñas y niños invisibilizados, ¿cómo podemos, digamos vulgarmente, atorarle entre todas y todos a este tema? Mira, yo creo que ahí es clave el trabajo en escuelas. O sea, a ver, a mí me parece una experiencia súper importante de, por ejemplo, cuando las exhumaciones son en contextos rurales, ¿no? El hacer partícipe a las escuelas, y no solo a los maestros, sino a la escuela, o sea, a toda, con niños, niñas, del proceso, o sea, de ir y explicar qué está pasando en tu comunidad, ¿no? Y que, por ejemplo, los forenses o las madres, los familiares puedan llegar a la escuela, contar qué está pasando, o sea, por qué están ahí, qué sucedió para que llegaran ese día y estén ahí, y hacerlo en el lenguaje acorde para los niños y las niñas, pero tienen que saber qué está pasando. O sea, ahí involucrar a los maestros, ¿no? En esto de explicar. Yo entiendo el contexto mexicano que puede ser complejo en ese sentido, no por los actores locales que puedan estar, pero tenemos que buscar la forma de que los niños y las niñas sepan qué está pasando en su contexto, ¿no? Porque es una forma también de prevenir, ¿no? Yo, habría que ver como ver ejemplos concretos, o sea, de, de los contextos en los que se están haciendo las búsquedas y qué posibilidades reales hay de hacer algo, ¿no? Ya puede ser a través de las escuelas, como digo, pero también a lo mejor a través de cuentos, ¿no? O pequeños videos en lógica de cuentos que relaten, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Y que eso pueda ser transmitido a los jóvenes y niños y niñas, ¿no? Se me ocurre por ahí, desde las experiencias que hemos tenido acá, el trabajo con niños y niñas en el tema de las exhumaciones. Claro, acá, cuando las exhumaciones son en el ámbito comunitario, toda la comunidad está alrededor y todas son los niños y las niñas también, ¿no? Y es mucho en ese espacio, un espacio en donde poder contar, ¿no? Y esa, pues, contar a pie de fosa, ¿no? ¿Qué es eso que está pasando ahí? Y ha sido experiencias realmente muy lindas, ¿no? Y para nada traumatizantes, ¿no? Que es mucho como, no pueden ver los huesos, no. Sí, sí, y hay que dar la información mediada, pero y porque se van a enterar, o sea, van a estar ahí cuando son más en lógica comunitaria. Entonces, si van a estar ahí, hay que hacerles partícipe y contarles y que sepan y que puedan preguntar y demás, ¿no? Se me ocurre. No sé, Alejandra, la mano levantada. Sí, gracias. Mira, vamos a ver si me enciende la cámara, que tengo problemas de Ahora. señal. Sí. Gracias. No, pues esto que decís, la verdad es que es un trabajo tan inmenso el que tiene sobre todo estas organizaciones, estas profesiones para acompañar a las víctimas, pero sobre todo darles como, pues abordar esa sanación, ¿no? Y esa formación desde una perspectiva totalmente empática con las víctimas. Entonces es muy importante. Yo pensaba, bueno, yo como en mi ámbito laboral, pues siempre, digamos, estas vulnerabilidades a mí me ha hecho pensar, digamos, plantear reformas al sistema del sector justicia, ¿no? Que eso es muy difícil que en Guatemala pase, no obstante en 2016 tuvimos reformas importantes, en 2007 hubo reformas importantes que son las que nos permiten a nosotras y nosotros las víctimas tener voz en el marco de las audiencias, ¿no?
Entonces, si bien los contextos son complicados, digamos, yo lo estoy viendo aquí desde el sistema de justicia, pero hay mucho que hacer con la academia, hay mucho que hacer con las escuelas, como tú dices, y aunque los contextos sean adversos en este momento, todos los logros, los derechos que tenemos puestos en letra y en ley han sido luchas desde nosotras y nosotros. Víctimas, movimientos de mujeres, movimientos de pueblos, movimiento campesino. Entonces, no dejar de apostarle a que los países pueden tener otras formas de organizarse. Si no le apostamos a una democracia, un Estado de Derecho, pero pensamos en un bien común, en el buen vivir, pensemos en esas otras formas de organizarnos y también ir minando esos espacios con estos anhelos, con estas necesidades reales, para que tarde o temprano, porque al final, como decimos aquí, pues es la niñez también y es que le dejamos a esas otras generaciones. No abrazar, sí es cierto, ver a nuestros padres los que empezaron estas luchas de búsqueda, pero nosotros no somos la nueva generación. Yo tengo 47 años, es mentira decir, ay, este cambio generacional. Ya hay 2 generaciones detrás de nosotros. ¿Qué estamos haciendo como organizaciones, como víctimas, como colectivas y colectivos para formar, para que estas personas, estas nuevas semillas abracen estas luchas y sean garantes de las luchas que nosotros estamos forjando hoy? Y pues solo eso, gracias. Listo, mire, yo tendría una parte para compartirles que me parece que va mucho con lo que tú planteas, Edgar, de lo que me pides ahora plantear, y es la acción sin daño. O sea, como un elemento que las víctimas tienen de exigencia hacia quienes estamos con ustedes. Estamos acompañando tanto de sociedad civil como de Estado, ¿no? En el Consenso Mundial de Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desaparición forzada, les voy a poner aquí el link del documento, porque les voy a hablar muy brevemente de él, pero se los dejo aquí donde se lo pueden descargar en el chat. En este consenso plantea que todos los equipos implicados en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones forenses deben ante todo garantizar que no se generará más daño a las víctimas, sino que se fomentará la realización de acciones que tengan un carácter reparador. Todas las acciones que se desarrollen deben tener como sentido y fin último el cumplimiento de las expectativas de las víctimas y sus familias, así como generar actuaciones orientadas hacia la inclusión y participación en los procesos de búsqueda, investigación forense y entrega de sus seres queridos sin causar perjuicios adicionales. O sea, me parece que es algo que ustedes, como una herramienta de exigibilidad hacia las organizaciones y hacia las entidades de Estado que tengan que ver con la búsqueda, la investigación forense, justicia, etc., ¿no? Y un poco plantearles lo que es la acción sin daño, ¿no? Y es parte de un enfoque ético y que tiene que ver con una obligación moral y una demanda de continua reflexión y crítica sobre lo que se va a hacer, ¿no? Y sobre lo que ya hemos hecho, tanto desde los principios, consecuencias e impactos. Y es partir de la premisa de que ninguna de las organizaciones o organismos que tienen que ver con la atención a las víctimas, ya sean privado o público, está exento de hacer daño. O sea, es entender que todos podemos generar daño en alguna medida durante las intervenciones que realizamos, porque intervenimos en los procesos y en la vida social de otros, ¿no? Y ahí la posibilidad de generar daño está. Y algo que es sumamente importante y que no siempre está claro, es que la buena voluntad no es suficiente. O sea, yo puedo tener la mayor voluntad de querer hacer las cosas bien y demás, pero eso no es suficiente. Si no tengo una capacidad de autocrítica, si no tengo la disposición a la apertura, a que me cuestionen, a superar los esquemas de trabajo hechos desde el corazón y desde la buena voluntad, ¿no? Ahí es muy difícil el que yo pueda realmente darme cuenta del daño que puedo estar ocasionando, ¿no?
y tener la disposición a reflexionar sobre nuestro quehacer. Y eso significa permitir con nuestro trabajo la liberación de las personas, o si estamos encadenando a las personas a la dominación, sumisión y obediencia, ¿no? Y esquemas autoritarios. O sea, darnos cuenta qué estamos haciendo con eso, ¿no? Darnos cuenta, y hay como mínimos, ¿no?, establecidos en este tomar conciencia, ¿no?, y tomar en cuenta, y es el respeto a la dignidad. O sea, hay que exigir a todos los que tengan que ver con ustedes, ¿no?, y que llegamos en la idea de ayudar, ¿no?, desde el corazón y demás, respeto a su dignidad, el respeto a su autonomía. Y este principio del respeto a la autonomía me parece que es muy importante porque rompe los esquemas paternalistas, ¿no?, y la idea de dar valor a las opiniones y a las elecciones de ustedes, ¿no?, que ustedes consideren. Yo o sea, no puede prevalecer la idea de que las decisiones de los expertos son las buenas, ¿no?, y que esas son las que hay que asumir en todo proceso, ¿no? La autonomía genera que sus decisiones de ustedes tienen esa autonomía y tienen el mismo valor intrínseco que las de los expertos, ¿no? Y que no tiene que prevalecer las decisiones de los expertos sobre las de ustedes. Otro de los principios que es clave en esta parte de la acción sin daño es la extensión de la libertad. O sea, como una idea de que ustedes deciden, o sea, y toman sus decisiones sobre la forma en que quieren desarrollar sus procesos, ¿no?, en arreglo a los propios planes, propósitos y proyectos, ¿no? Y entonces esto supone dos principios básicos. Uno, la participación de las víctimas y otros actores en todo el proceso, ¿no? Y esta participación es la posibilidad real de ser parte activa de. No es solo estar, sino ser parte activa, ¿no?, en los procesos, decisiones y gestión de todo aquello que tenga que ver con su vida, ¿no?, y con todo aquello que tenga que ver con los intereses y la vida de ustedes, ¿no? Y luego supone también por parte de quienes llegamos y queremos hacer algo con ustedes y apoyarles y caminar con ustedes, la comprensión del contexto y las interacciones, ¿no? Un poco el reconocimiento y la comprensión del contexto, y que implica la actitud constante de atención y evaluación que decía antes, ¿no? Y esa cuestión de autocrítica también. Y la apertura a escuchar. Escucharles a ustedes y escuchar la realidad en la que ustedes están inmersos, ¿no? Y tomar en cuenta algo que me parece que es importante, es la parte de identificar los posibles impactos negativos, ¿no?, que pueden ocurrir a la hora de las acciones, ¿no? Y que las organizaciones tenemos que tener como clara, pero que ustedes también. Y es, o sea, si nosotros empeoramos las divisiones entre los grupos, desde las organizaciones, ahí una luz se nos tiene que prender de que ya la estamos jodiendo. Pero ustedes, si ustedes se están dividiendo y se están empeorando las divisiones y demás en los colectivos, préndanse la luz también de dónde están viniendo estas divisiones y empiecen a explorarse tanto internos como externamente, ¿sí? Igual, si desde la labor que nosotros hacemos desempoderamos a las personas y lo que les pedimos es paciencia porque todo va a llegar, paciencia porque ya va a llegar el tiempo y paciencia, paciencia, igual nosotros nos tenemos que poner se nos tiene que prender una luz, pero ustedes también. Si ustedes van perdiendo poder en esas tomas de decisiones y en sus procesos de búsqueda, préndanse el foco, ¿sí? Igual, si ustedes empiezan a sentir que están dependiendo de instancias, de organismos y demás, por favor, que se les prenda el foco y empiecen a ver, porque ahí les están robando autonomía. Y esa es clave para que ustedes puedan funcionar, ¿no? Más allá de las organizaciones, de los estados, etcétera. O sea, ustedes como familiares tienen que ser autónomos, ¿no? Articularse, por supuesto, pero respetando, todo el mundo tendríamos que respetarles su autonomía, ¿no? Y
desde las organizaciones tenemos que tener cuidado de no estar reforzando las asimetrías de poder, ¿no? Que pueden estar detrás de los conflictos y estar legitimando pues, el status quo, ¿no? De las desigualdades y demás. Y lo que decía antes, ¿no? Mucho del trabajo psicosocial supone el no ser complaciente con la realidad, y es esto, ¿no? Y el estar como muy en una constante crítica y autocrítica de lo que estamos haciendo, evaluándonos y demás. Tampoco se trata de fustigarnos, ¿no? Y de estar por mi culpa, no. Se trata de ser críticos con nosotros y con la realidad, ¿no? Me parecía importante esto tenerlo y de repente, no sé, Edgar, en algún momento pueden buscar quién puede trabajar un poco más la parte de la acción sin daño. En Colombia yo sé que la han desarrollado mucho, seguramente en México también, ¿no? Yo sé en Colombia. Y me parece que es como una herramienta de exigibilidad que los familiares debieran tener. Sí, justamente ahora me dejas pensando un montón de cosas, ¿no? Pero algo que hemos establecido desde el proyecto es justamente este rompimiento con las asimetrías, ¿no? El cuestionamiento además de la tutela y de esta codependencia, ¿no? Que se genera además, porque se vuelve una codependencia además, sin darse cuenta en esta un poco postulación al heroísmo, ¿no? A la heroína y al Claro. heroíno defensor de derechos humanos y que termina suplantando a la víctima sin darse cuenta o incluso dándose No se cuenta, cuenta. pero justamente tutelando. Y algo que me preocupa y lo he visto mucho en busca del arte, de la cultura, para de pronto, pues como ir convocando a la memoria, se revictimizan muchos de los actos sin darse Ajá. cuenta. La representación daña. Y la representación genera, por supuesto, este rememorar los actos de victimización que ya de por sí vienen del delito y que plantea Alejandra también, se dan en los procesos judiciales, pero por supuesto la exigibilidad no es solo hacia el Estado, es por supuesto también hacia las propias organizaciones acompañantes, hacia quienes decimos que acompañamos, porque muchas veces decimos, pero no necesariamente tenemos las herramientas suficientes. Sí. Y esa parte es bien importante en la ética y en la autocrítica que mencionas, y que justamente las familias pocas veces se cuestionan porque están al calor de la resolución inmediata y que tienen que buscar la justicia y que están tratando de pelearla, pero olvidan que también tienen que hacer una evaluación. Es que me está ayudando, es que me está acompañando. Sí, sí, pero no lo exime de ese daño que estás Exacto, mencionando, ¿no? exacto, exacto. Y me parece que eso los familiares lo tienen que tener como claro, ¿no? O sea, de que no toda la ayuda es válida, ¿no? Y que ellos tienen que tener criterios propios para decidir qué ayuda quieren y qué ayuda no, o qué ahora sí y qué más tardecito, ¿no? O sea, para poder decidir eso, ¿no? Y que la gratitud es importante, pero no es obligatoria. O sea, el que agradezcamos no es obligatorio, no nos genera un compromiso. No tenemos que asumir el compromiso, ¿no? De tener que trabajar con esa organización o persona o colectivo o demás, ¿no? Y Está bien justamente, agradecer, pero ya, y justamente esto que mencionas me llama la atención en algo, no normalizar. exacto. Porque ciertamente, pues los sistemas de búsqueda, y no hablo solamente de los estatales, sino como sistema cultural de la búsqueda en nuestros diferentes países, finalmente el diplomado busca también generar esos paralelos en América Latina, pero pensar que estas situaciones se puedan repetir en muchos de los lugares, esta normalización neutraliza la capacidad de exigibilidad en términos de la justicia. Y por eso yo quería mucho que pudiéramos aterrizar el día de hoy, y digo, tu tiempo también me preocupa, Nada, pero tranquilo. aterrizar esta transversalización lo que implica, porque muchos manuales hay al respecto, pero hay poco entendimiento, creo yo, todavía, en cómo transversalizar en todos los ámbitos, y uno básico, que es el que nos interpela también en las universidades propiamente, que estamos interesados en el tema, en cómo transversalizar el conocimiento de la perspectiva psicosocial a todas nuestras acciones,
justamente en la medida de la ética para el fortalecimiento de las víctimas, no para la tutela, no para la codependencia, Exacto. no para generar estas revictimizaciones, y sí por lo menos para tener el conocimiento, el radar, como tú dices, que se nos prendan las alarmas también en quienes motivamos estas pedagogías cuando la estamos regando, cuando estamos cometiendo errores, porque Exacto. creo que nos hace falta esa clave para atender, pues yo digo, cualquier tipo de acompañamiento, Ujú. pero ciertamente transversalizando lo psicosocial. No sé qué piensas al respecto. Claro, no, totalmente, sí, totalmente. A ver, la parte psicosocial no tiene que ver solo con la presencia o ausencia de psicólogos o psicólogas. O sea, la mirada psicosocial de de la realidad y de los contextos en los que nos encontramos tiene que ver, por un lado, con no generar daño, tomar en cuenta las necesidades de las víctimas y de sus familiares, y con la parte de que las acciones que realicemos ayuden a que el proceso de búsqueda sea reparador, ¿no? Y a no generar más daño. Y en la idea de reparador me refiero a, por ejemplo, en los procesos de justicia. O sea, puede ser que a lo mejor no se logren una sentencia condenatoria, que es la que esperaríamos, ¿no? Por ejemplo. Pero si el proceso en sí ha sido reparador, ha sido cuidada la víctima ha sido puesta en el centro, la persona ha podido tomar decisiones en relación a lo que le afecta a su vida y demás, al final la valoración que se haga puede ser, bueno, no hemos logrado la justicia, la condena que merecíamos, que buscábamos, pero el proceso de lograr esa justicia ha merecido la pena porque he salido fortalecida, tengo más conocimiento sobre mis derechos, mil situaciones me he articulado con otros y demás, y como un proceso más reparador en sí para la persona, independientemente del resultado final. Y eso no solo depende de la víctima, sino depende de quienes acompañamos y qué papel le estamos otorgando a la persona, ¿no? En todo el proceso de búsqueda, de justicia, etcétera, ¿no? Y o sea, si facilitamos, eh, y no solo de forma nominal, que la víctima esté en el centro, porque eso queda muy bonito en el discurso, pero en el día a día, pues eso, los expertos, quienes deciden, ¿no? Como decía Alejandra, los abogados, abogadas, que son quienes también mueven todo esto, no siempre posibilitamos el que sea real, ¿no? Que la víctima tenga un papel nuclear, ¿no? Y central en los procesos, ¿no? Y me parece que eso es la mirada psicosocial también, ¿no? Y la perspectiva que en todas nuestras acciones de búsqueda debiera imperarse, ¿no? En todas bueno, autoridades y entidades y profesionales que puedan estar alrededor de los procesos, ¿no? Eso, por ejemplo, Y que perdón. justamente las víctimas, ¿no? Sean quienes se apropien también de esa perspectiva psicosocial, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo, si revisan el documento que les dejé en link del consenso mundial, ese es uno de los elementos claves, ¿no? El que, o sea, y está planteado también eso, que sea una herramienta de exigibilidad para las víctimas, ¿no? Y que nos lo puedan exigir a todos y todas o sea, a todas las personas, pero también a todos los organismos que estamos alrededor de ustedes, ¿no? Intentando acompañarlos, ayudarlos y demás, ¿no? Entonces, agárrenlo como instrumento de presión, de llamadas de atención, ¿no? Como lo quieran usar ahí, pero que ténganlo como herramienta de ustedes de trabajo. Si hay una mano levantada, Fabiano. Sí, gracias. Bueno, es referente al tema que están tocando, de que las víctimas deben de estar al centro de pues del procedimiento de acceso a la justicia. Es correcto. Lamentablemente, en los hechos, por lo regular, sucede otra situación. Pues aquí en México tenemos en trámite o vigentes, por así decirlo, dos comisiones de la verdad. Una es el caso Ayotzinapa y la otra es el caso de
la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a cometidos en 1965 a 1990, en donde nosotros como familiares de personas desaparecidas estamos participando. Y bueno, el Estado continúa con la misma situación, digo, lo estamos viviendo. Continúa con el tema de la simulación y el tema también que ustedes han tocado de personas que se hacen llamar o que se dicen defensores de derechos humanos y de repente se hacen llamar nuestros representantes. La verdad es que en los hechos algunos sí han hecho un trabajo, pero una buena mayoría nosotros creemos que no, e incluso acaban sirviendo al Estado para minar de una u otra manera nuestra exigencia de justicia. Al Estado le molesta tener, al menos aquí en la experiencia que tenemos nosotros como víctimas de esta violación de graves derechos humanos, es que al Estado mexicano le molesta tener víctimas empoderadas, y persiste pues la simulación, y y continúa la impunidad. Entonces, los servidores públicos que integran, en este caso, esta comisión, continúan en ese tema de simulación e impunidad. Y más aún en el caso, por ejemplo, específicamente de esta comisión de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, que fue un episodio terrible, terrible aquí en México, y se vivió precisamente aquí en nuestro estado de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Se vivieron situaciones muy terribles. Nosotros hemos sentido también de que aparte existe una discriminación hacia las víctimas específicamente de nuestro estado por ser víctimas de que pertenecemos a una zona rural, víctimas pues que a lo mejor no tenemos o no se tiene la misma situación pues de carácter social, más vulnerables, y hemos sentido esa discriminación. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos observado y que se relaciona con lo que están comentando. Pero también me llama la atención lo que está usted comentando, de que nosotros tenemos que continuar con nuestra exigencia de justicia. En el caso de nosotros, de estas violaciones terribles de derechos humanos, hasta el momento no hay ni una sola persona con sentencia condenatoria, absolutamente nadie. Inclusive esta comisión está colaborando con la impunidad del Estado mexicano, porque ni siquiera se está trabajando en forma coordinada, coadyuvando con el Ministerio Público, que es el encargado pues de llevar a juicio a los responsables. Entonces, y eso es lo que hemos denunciado nosotros, de que se encamina todo hacia una nueva impunidad, pero esto pues les molesta al Estado, y sentimos que nos hemos, somos, no tan solo nuevamente victimizados y estigmatizados, sino que también nos sentimos como perseguidos por el Estado por el simple hecho de hacer este tipo de denuncias, ¿no? Y se relaciona con lo que hemos estado comentando, lo están ustedes comentando. Sí, no, totalmente, claro. Y tiene que ver mucho también, o sea, con lo que ha supuesto durante, pues, a ver, todos los conflictos armados durante los años 80, desafortunadamente, igual se han tardado muchísimos años hasta que se ha logrado justicia, algo de justicia, no toda la justicia que las víctimas solicitan y que los países necesitan. Se ha tardado mucho. Yo creo que es algo importante
ver un poco la experiencia, ¿no? de lo que ha sido, por ejemplo, las experiencias de Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Colombia, etcétera, de cómo los familiares fueron también muy estratégicos en el sentido de decir, bueno, y con mucha esperanza, ¿no? Y ahí Alejandra a lo mejor me ayuda también a ver la parte de Guatemala. Muy estratégicos en el sentido de decir, y muy visionarios, de decir, el cambio de Estado, o sea, el cambio de oportunidad para denunciar llegará en algún momento. Lo que hay que hacer es ir generando las semillas para que en ese momento que pueda, que se dé, las semillas se fertilicen, ¿no? Y crezca, ¿no? O sea, tanto en Chile, Argentina, Guatemala y demás, cuando se ponían en los años 80 los habeas corpus por las desapariciones y demás, eso ha sido parte de la documentación que ha servido para los procesos de justicia recientes, ¿no? Y a lo mejor han sido 40 años después, ¿no? Pero no hay que, o sea, es verdad que es muy duro, muy difícil, y Alejandra lo estaba planteando, ¿no? Lo duro que es la búsqueda de justicia y lo largo, ¿no? que es, ¿no? Y la cantidad de años y décadas que hay que esperar. Pero mientras tanto llega la justicia, hay que hacer cosas, ¿no? Primero, sembrar esas semillas para que cuando llegue la justicia esté fértil, ¿no? La tierra y que tengamos todos los elementos para poder judicializar. Por otro lado, la exigencia de derechos y la exigencia de cambios de paradigmas. Eso tiene que ser parte del mientras, ¿no? Mientras llega, ¿qué hacemos? Exigencia. Y como decía Alejandra, o sea, la lucha de los familiares es la que ha hecho que se cambien leyes o que se generen declaraciones internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, fueron por los familiares de América Latina, ¿no? Que existe esa declaración que hace parte del corpus de legislaciones, ¿no? Y de tratados para poder enjuiciar y poder generar la búsqueda y demás, ¿no? Entonces yo creo que es la perseverancia de ustedes, de las víctimas, eso tiene que estar como parte de ese mientras, sabiendo que vamos a ir trabajando para que haya ese momento en el que la justicia pueda ser real, ¿no? O alcanzar a muchas de las víctimas. Y como decía, no es solo una necesidad de víctimas, ¿no? y de familiares, sino es una necesidad de país, ¿no? Y de humanidad, o sea, de que haya justicia es la idea de la no repetición, ¿no? Y el que los estados, los gobiernos no se quieran, claro, sí, lo que está poniendo Javier, ¿no? De que muy rara vez alcanza esa justicia y se convierte en impunidad, en simulación, ¿no? Claro, totalmente, es verdad. Y es un juego, un círculo vicioso, como planteas. Totalmente de acuerdo. Pero es verdad que, por ejemplo, en Guatemala, o sea, Guatemala sí ha habido casos emblemáticos muy importantes en donde se han logrado procesos de justicia. El caso Sepursarco que yo les comentaba es uno de ellos, ¿no? Que evidenció la violencia vivida por las mujeres durante el conflicto armado. Fue un caso de 15 mujeres, pero muchas mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado se sintieron reflejadas y se sintieron que ese caso también hacía justicia para ellas, aunque no fuera su caso particular, ¿no? Y ahí yo creo que es mucho la labor pedagógica que hay que hacer de que los procesos de justicia tengan ese impacto también en el resto, ¿no? de la sociedad. Pero quería, sí es verdad que ya tengo con el tiempo, vamos cortito ya, y quería plantearles una cuestión y es la relación con el Estado, ¿no? Y con las organizaciones. Y lo que decía el compañero antes de que al Estado le molesta estar con las víctimas. Y yo creo que algo que dice Emilio Silva, ¿no? De la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, ¿no? Que al Estado le molesta estar en contacto con las víctimas porque si no hay víctimas, no hay verdugos. O sea, si la víctima no es visible, si no está presente en la sociedad, no hay verdugos, ¿sí? Y entonces el Estado no tiene por qué mirar a las víctimas. O sea, si no hay verdugos, pues tampoco hay víctima. Entonces, el Estado no tiene por qué mirar a verlas, ¿no?
Y claro, la pregunta que hace Emilio, ¿no? Y que me parece siempre muy importante en este sentido es ¿cuántas personas han muerto o desaparecido sin que el Estado se haya girado a mirarlas? Y por lo tanto siendo insignificantes, en el sentido de vaciadas de significado, ¿no? Y yo creo que esta pregunta, que es importante hacérsela al Estado, o sea, y cuestionarla al Estado en ese sentido, también nos sirve para las organizaciones, para la academia. O sea, ¿qué estamos haciendo para visibilizar a las víctimas? ¿En qué les estamos contribuyendo a las propias víctimas en este sentido, ¿no? Y que tiene que ver también con la parte de la memoria, ¿no? Que se tiene que queremos generar o que queremos articular, ¿no? Porque está el deber moral de escucharles a ustedes, de escuchar a las víctimas, ¿no? Y en ese sentido, para generar cambios sustanciales en los países y en donde la extrema derecha, y hablo mucho ahora mismo pensando también en Europa, ¿no? El avance del fascismo y de la extrema derecha, ¿no? ¿Qué memoria conviene para parar ese avance, ¿no? Y para generar cambios? Si es la memoria de las víctimas, ¿no? Que es la memoria de la democracia, la memoria del ejercicio de derechos, ¿no? O por el contrario, lo que conviene es la memoria de la antidemocracia, de todos los que han generado que estas situaciones se sigan dando, ¿no? Y eso yo creo que es un debate que, o sea, me parece que es importante, ¿no? Porque esto sí apuesta a cambios a largo plazo, ¿no? Y es verdad que muchas veces la necesidad de la inmediatez, ¿no? De la necesidad de justicia y demás nos lleva a querer resolver cosas muy grandes en poco tiempo que no es fácil resolverlas porque estamos apostando a cambios de Estado. Y esos cambios de Estado hay mucha gente a la que no le interesa, ¿no? Porque en el Estado están muchos de los verdugos y no van a querer cambiarlo. Entonces es contra eso, contra lo que estamos en el día a día, ¿no? Y dando pequeños pasitos para generar ese cambio grande, ¿no? No sé, se me ocurre que por ahí ver, ¿no? Sí, justo a mí me parece que es un buen cierre también, Susana, también por tiempo, pero yo considero que lo que menciona Octaviano me parece totalmente relevante y además situarlo en la temporalidad que estamos viviendo en México con esta Comisión de la Verdad reeditada versión 2, la FEMOS que ya tuvimos, que fue una broma de mal gusto, tenemos que decirlo. Fue un buen intento, pero se quedó en un buen intento. Y creo que a las víctimas, los buenos intentos, pues son revictimizaciones. Entonces yo lo que considero de lo que menciona Octaviano es justamente eso, cambiar los paradigmas, cambiar las narrativas, ponerle nombre y apellido a los beneficiarios dentro y fuera del Estado, de esas comisiones, y justamente de quienes están dilatando la justicia o simulando. Creo que también nos toca la responsabilidad, no solamente ética, no solamente pedagógica desde las universidades, sino también política, porque finalmente son parte de nuestro tiempo y creo que, a menos que tú me corrijas, la perspectiva psicosocial también es una toma de posición política. Totalmente. Y creo que sobre todo implica que todas y todos, desde todos los espacios, incidamos y al menos lo que han dicho las familias en México desde hace tiempo, romper con esos administradores del dolor, romper con esa administración justamente de la justicia por goteo o de esta muerte por goteo en la búsqueda de justicia. Yo creo que es importante también preverlo porque, como bien dice Octaviano, son décadas y también las familias van minando su salud, también las personas mayores se van muriendo y no podemos dejar que eso pase como borrón y cuenta nueva, ¿no? El perdón y olvido no aplica. Y justamente creo que es esa parte la que nos implica también políticamente desde las universidades. Pues mira, Susana, yo la verdad es que te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy, además con sobrada participación, yo lo prevía para 1 hora, pero justamente estos diálogos es lo que nos permite además pensar y repensar todas las temáticas que podemos situar y seguir problematizando. Y digo, no cerrar además este espacio, creo que lo tienes abierto y sabes que de antemano nos lo agradecemos y esta es tu casa en la UAM y en este espacio del proyecto te estaremos tocando base cada que podamos.
Listo, no, cuenten conmigo para lo que necesiten y con el ECAP, o sea, conmigo y con ECAP, para lo que necesiten, ahí estamos, sí. Por supuesto, muchísimas gracias, Susana, y un saludo y un abrazo también a todo el ECAP. Y bueno, pues terminamos yo creo que esta sesión también, a menos que alguien más quiera hacer alguna participación extra, si no, para hacer ya un cierre. ¿Alguna mano levantada, algún comentario? Ahí está ya un valiente. Diego, por favor. Hola, muchas gracias. Sí, rápido, solamente pues me quedé con lo que nos estaba comentando Susana, de que no basta con la voluntad de querer ayudar, ¿no? O sea, hay que ver qué implica todo esto, ya que, pues sí es cierto, nada nos compromete a hacer algunas cosas que a lo mejor tal vez no sea posible por nuestra parte lograrlo. Y pues en esta temática, pues vemos que es clave importante la interdisciplina, multidisciplina, ¿no? Entonces de eso se trata, andar viendo quién puede cooperar con lo que pueda, ¿no? Para poder, pues, solventar toda esa problemática y de alguna manera, pues, encontrar alguna solución pronta, lo más que se pueda, ¿no? La otra parte, pues, sí, no cargar con culpas justamente con eso, ¿no? No por no poder ayudar en cierta situación, cargar con todas esas culpas y de esa manera poder también nosotros autoayudarnos, no, psicológicamente. Y la cuestión del género, pues esto va para largo, ¿no? Si bien algunas cosas han cambiado a través del tiempo, creo que pues la mayoría ya no las cuestiones de género han cambiado un poco a través de los años, pero aún nos queda mucho por abordar. Y pues esto bueno, va a depender ya de las generaciones, ¿no? De la educación que le demos ya a nuestros, a los hijos, a todo lo que viene, ¿no? Entonces ya es una cuestión de largo, ¿no? Y la otra que mencionaban, las experiencias. Sí, han habido experiencias de conocimiento, sobre todo, en cuestiones por parte de los familiares, pero pues a costa de qué, ¿no? ¿Qué tanto han tenido que pasar? Y o sea, pues también no es su necesidad de andar ahí, pero pues desafortunadamente, pues es algo que está sucediendo. Esa es mi participación. Muchísimas gracias, Diego. Sí, justamente creo que ese es el tema que hay que seguir incidiendo y sobre todo interpelando también a la propia universidad, a las propias academias, de modificar también esas asimetrías que nos mencionaba Alejandra y que por supuesto ahí es donde también tenemos que poner el dedo en el renglón. El género tiene que estar presente, esta visibilización también de las niñas y niños y por supuesto de este tema en particular creo que la perspectiva hay que discutirla, nos hace falta conocerla más. Noé, por favor, porque ya también Susana ya tiene tiempo aquí y me da pendiente que salga corriendo. Perdón. No, yo solo quería mencionar esto y creo que es algo que también Edgar había mencionado, ¿no? O sea, cuando está cargado los proyectos o las organizaciones de buenas intenciones, ¿no? Y a mí me pasa y yo rechazo mucho estas cosas que te pide también a veces los cooperantes de las historias de vida, ¿verdad? Poner a la gente a contar sus historias, a revictimización tras revictimización, y ellos se llevan su producto ya sea comunicacional o de informes o de investigaciones de proyectos, que muchas veces ni siquiera son devueltas a las propias víctimas para que ellas vean en dónde está reflejada su historia, ¿verdad? Yo me peleo mucho con eso desde la comunicación, porque no es así tan fácil y debe ser un proceso muy largo, bien acompañado, ¿verdad? Para que una persona pueda contar todas las experiencias atroces que significa una desaparición forzada. Entonces también me parece muy injusto que dentro de nuestros proyectos o de nuestras instituciones, ¿verdad? Queramos justificar el trabajo solo contando las historias de otras personas sin tener el manejo o, por ejemplo, el conocimiento quizá más empático sobre qué significa contar. El contar sana, yo lo sé, pero no es solo eso, hay que sostener toda una vida o toda una familia. Y creo que en ese sentido no es lo más pertinente, ¿no? Solo eso, gracias. Totalmente, Susana, nos acaba de dejar un temazo, ¿no? Pero no sé si quieras comentar algo más.
Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que muchas veces en las formulaciones que hacemos, y además porque bueno, tenemos que entrar en esa lógica para poder hacer el trabajo que hacemos, metemos cosas y acciones, actividades sin hacer ni siquiera la consulta, ¿no? Con las familias, si eso les parece bien, y demás, ¿no? Y yo creo que es un reto de las organizaciones y de la cooperación, ¿no? El que este tipo de actividades debieran salir, o sea, debieran ser, sí, debieran salir de las víctimas si es su necesidad, si no, no. ¿No? Pero siempre es el reto de estar, lo que hablábamos, ¿no? De esa acción sin daño, de estar repensándonos, buscándonos y dejar de hacer ciertas prácticas que pueden generar más daño, ¿no? Y si se hace, por ejemplo, lo de historias de vida y demás, yo estoy de acuerdo, tiene que ser en un contexto en donde se cuide a la persona, ¿no? Y en un contexto, o sea, no es solo, el fin no es la historia de vida, el fin debiera ser que ayude a la elaboración de algo, de la historia, de la vida, algo de la persona, pero el fin no es la historia de vida, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber otro fin, ¿no? Y justamente me quedaba reflexionando, híjole, es que esta es materia de otra discusión, tenemos que hacer otra sesión, Susana, ya creo que nos pusieron el cascabel, como dirían, el cascabel al gato. Yo pienso que no podemos seguir utilizando a las familias en esta parte de testimoniar de la memoria como escenografía. Justamente en la academia muchas veces en este papel de las expertas y expertos de la teoría, empezamos hablando y al final hablan las víctimas, cuando las víctimas deberían ser las primeras de hablar, y en esta situación que mencionabas de estar al centro, tiene que ser no solo en la nominalidad, sino en el acto. O sea, tiene que verse, tiene que sentirse y Sí. palparse, y por supuesto modificar completamente la narrativa. Yo creo que la parte, no sé, intracraneal, diría yo, de cómo lo concebimos, porque es cultural, ya se volvió una parte normalizada y no puede seguir siendo así. Entonces yo sí pienso que no, bueno, pues estarás invitada a hacer una sesión, yo creo que una discusión donde podamos ver incluso en los contextos regionales cómo se ha operativizado, cómo se está cuestionando, si se está cuestionando o no, y justamente plantearlo desde las familias, desde las víctimas. También, ¿cómo se sienten? Porque yo creo que esas preguntas obligadas de lo que ustedes trabajan en ECAP y en otros equipos es, ¿y cómo te sientes, no? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿No? ¿Y cómo está tu corazón al final? ¿Estás satisfecho? ¿No estás satisfecho? Y si devolvemos o no devolvemos. Bueno, ya ahí hay una discusión amplia, pero no dejémosla entonces de tarea. No, ahí tenemos tarea. Muchísimas gracias y bueno, no quiero dejar de mencionar también, porque esta es una grabación que finalmente la pondremos en el repositorio también de la Huancuajimalpa, justo para pedagogizar y compartir a otras personas. Lo que mencionaba también Alejandra, que me parecía bien importante de lo que está sucediendo en Guatemala hoy día, ¿no? Esta iniciativa que mencionaba en el Congreso, que se ingresa esta semana en Guatemala, que además pues habla sobre esta amnistía y un punto final. Es muy agresiva y, como dice, regresiva también para las familias, para la memoria y sobre todo para el camino andado de acceso a la justicia. Entonces yo creo que es importante decirlo, importante decir y repetir también que estamos frente a esta también criminalización de los juzgadores, juzgadoras que han tenido que salir y del país, y pues también que son perseguidas y perseguidos, sobre todo las defensoras, defensores, y por supuesto los querellantes, ¿no? de los casos, y como el caso Diario Militar, decirlo, bueno, pues por lo menos desde el proyecto sobre desaparición forzada estaremos presentes y nombrándolo también y acompañándolo desde México. Y bueno, pues yo creo que en este sentido, bueno, estamos también coincidentes, y aquí nos ponía Alejandra otro comentario más, y también reprime operadores de justicia a las víctimas, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí también el abrazo a todas y a todos quienes están acompañando este caso, y bueno, por supuesto a ECAP, y gracias, Susana, por esta sesión. No, un gustazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Terminamos Gracias. entonces, Gabriel. Gracias. Chao.